Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase del 29 de octubre, taller de investigación 3. El día de hoy vamos a ver los elementos relacionados con el análisis de la información cualitativa. Y bueno, tenemos previsto también revisar el tema del plan estratégico del programa, pero bueno, ante la mayoría ausente de los compañeros, preferiría hacerlo en 8 días. Ojalá pudiéramos estar todos. ¿Listo? Bueno, para la clase de hoy me voy a permitir compartir un momento la pantalla. Bien, cuando nosotros hablamos de recolección de datos, debemos hacer una distinción entre la recolección de datos en la investigación cuantitativa y la investigación de datos en la investigación cualitativa. Si bien hay algunas semejanzas, el proceso de recolección de datos en la investigación cualitativa es diferente, en el sentido en el que mientras nosotros vamos em, y- haciendo inmersión en el campo de estudio, nosotros vamos recolectando datos, ¿cierto? Mientras que en la investigación cuantitativa lo que nosotros hacemos es recoger los datos, los procesamos y luego sacamos como el debido análisis y las respectivas conclusiones. En la investigación cualitativa, al estar nosotros inmersos entre personas, en un contexto determinado que se desenvuelven, pues los datos de recolección van a ser de manera diferente, ¿cierto? Así como también no solo la manera como recolectamos, sino también la manera como nosotros analizamos la investigación, ¿cierto? En esta gráfica nosotros podemos ver como la naturaleza, digamos, de la investigación cualitativa cuando nosotros estamos utilizando la técnica de entrevista, por ejemplo, como podemos ver aquí. En la entrevista, en la que podemos utilizar, como podemos ver aquí, diferentes entrevistas a diferentes personas, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es recolectar esos datos para que a partir de la grabación o la transcripción de la información, nosotros podamos evaluar esa información, ¿cierto? Y a partir de esa evaluación de la muestra o la confirmación de esa muestra, es decir, en la investigación social, un caso particular puede ser cuando nosotros vamos a una comunidad en particular y consideramos que los sujetos de estudio de esa comunidad pueden ser algunos líderes y consideramos que hay 3 líderes importantes a quienes nosotros les programamos una entrevista. Pero resulta que cuando nosotros vamos a campo nos damos cuenta que hay una persona que no solo son los líderes, sino también las familias de los líderes que nosotros nos damos cuenta que intervienen, digamos, en ese proceso en particular. Lo que nosotros hacemos es incluir esa nueva unidad de análisis y la incluimos aplicando una nueva técnica o aplicando la técnica que en este caso es entrevista, ¿cierto? En ese caso, por eso decimos que es en paralelo, mientras nosotros recolectamos los datos, nosotros también hacemos el ejercicio de análisis y ojo, es importante esto, nosotros lo que podemos hacer también es como los ajustes a esa muestra, ¿cierto? Luego, lo que nosotros debemos hacer es el análisis de datos para que a partir de esa información que nosotros hemos recolectado, nosotros podamos ofrecer un último análisis o un informe final a partir de esa información que nosotros hemos recolectado, organizado, sistematizado, categorizado, analizado y luego finalmente sacadas las conclusiones respectivas. ¿Para qué nos sirve entender la naturaleza de la investigación cualitativa? Primero, como decíamos, para entender que en la investigación cualitativa es en paralelo y que nosotros podemos incluir información en la medida en que vamos avanzando en el proceso, así como que nosotros lo que podemos hacer es evaluar esa muestra inicial y, de ser necesario, hacer ajustes, ¿cierto? Como veíamos, incluir de pronto una persona más en las entrevistas. ¿Qué es lo que busca un estudio cualitativo?
Evidentemente es obtener datos, ¿cierto? Y esos datos se convertirán en información. Eso es lo importante, es decir, eh, eh, lo que nosotros hagamos en campo finalmente va a ser información, ¿cierto? Que nosotros recolectamos de personas, de seres vivos, de comunidades, de situaciones o de procesos. Ojo, en las propias formas de expresión. Esto es bien importante en la investigación cualitativa. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo no es forzar de alguna manera lo que va sucediendo en el entorno, sino que precisamente lo que nosotros estamos haciendo es que en el intercambio de información, de datos, en la inmersión en campo, con esas personas, con esos incluso pueden ser eh, eh, seres vivos como animales o plantas, no sé, la relación que existe entre los enfermos y las plantas, qué sé yo, o comunidades que estén viviendo una situación en particular, o una situación en un grupo de estudio, o un proceso en particular, como procesos de comunicación, de clima laboral, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que están o van a ser esos datos obtenidos en las formas de expresión natural de esas comunidades. Bien. Hasta allí, ¿alguna pregunta? No sé, los que acaban de llegar, María José, que estuvo desde el principio, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, por acá no. Ok. Esa información que nosotros recogemos en la investigación cuantitativa, nosotros hacemos una hipótesis y luego la comprobamos, ¿cierto? Acá lo que nosotros hacemos es que a partir de conceptos, concepciones, imágenes, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, vivencias, ¿cierto? Que tienen unos participantes en particular, ¿cierto? Lo que nosotros vamos es a recogerlos, ¿sí? Miren que nosotros estamos hablando de unos elementos cualitativos, de creencias, emociones, experiencias, ¿cierto? Frente a un proceso, a un criterio, a una unidad de análisis, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos es que finalmente vamos a obtener es datos de esa información. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De manera individual, de manera grupal o de manera colectiva, ¿cierto? Cada uno, dependiendo de la investigación, pues hará el respectivo ejercicio de la manera como considere conveniente. Ahora, ¿para qué nosotros recogemos toda esa información cualitativa? Pues lo que nosotros vamos a hacer es descubrir, por eso es la investigación importante, ¿cierto? Esos motivos que están dentro de esas emociones o expresadas en esas interacciones o llevadas a cabo en esas vivencias, ¿cierto? Vamos a encontrar esos significados o las razones de ese comportamiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para que luego esto nosotros lo podamos analizar y lo podamos de alguna manera darle unas categorías y analizarlos estadísticamente. Es decir, volverlos información, volverlo dato. Esa entrevista, esa observación que yo hice, ese diario de campo, lo voy a convertir en dato para analizarlo y que yo a partir de ese análisis pueda encontrar qué es lo que está pasando con esa realidad que yo estoy analizando a partir de diferentes métodos o diferentes tipos de investigación que pues ya lo conocemos y ya lo hemos desarrollado en el marco metodológico. Bien, pero esa información que nosotros obtenemos al ser cualitativa, es necesario que la podamos analizar y podamos comprobar que esa confiabilidad está dada en esos resultados de información. Por eso nosotros lo que hacemos es entrevistar a varias personas o utilizar diferentes técnicas para un objetivo en particular y de esa manera nosotros podamos hacer la triangulación en la recolección de información. Pregunto, ¿recuerdan ustedes en periodismo lo que significaba la triangulación de información? Sí, profe, era como verificar en diferentes fuentes la información. Muy bien, tener diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros obtenemos en la investigación cualitativa. La triangulación de la información basada, ¿cierto?, en diferentes puntos de vista frente a un
a una categoría o una unidad de análisis en particular, ¿cierto? Hasta allí, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto? Bien, No. ok. ¿Cuál es la característica de la información cualitativa? Que yo tengo una entrevista y la grabé en video, que yo tengo una observación y la tengo en una matriz, que yo hice la revisión documental y la tengo en otra tabla. Es decir, nosotros no tenemos datos estructurados. Nosotros tenemos datos que están enmarcados, sí, están contenidos dentro de un instrumento, pero finalmente es información algo así como dispersa, ¿cierto? No está estructurada. ¿Qué quiere decir que no está estructurada? Que tienen diferentes, son datos variados, tenemos 3 o 4 entrevistas, las mismas preguntas, pero para diferentes personas, o diferentes preguntas para diferentes personas, pero luego nosotros decimos, ¿qué hacemos con esa información, cierto? O sea, ¿qué va a pasar con esa información? Ya observamos, y entonces allí en nosotros empezamos a preguntarnos. Aquí también es importante una cosa, nosotros tenemos dos elementos clave, chicos. Por un lado, las narraciones de esos participantes, ¿cierto? Que nosotros la podemos marcar acá, ¿cierto? Por un lado, nosotros tenemos las narraciones de los participantes, pero por otro lado también, las narraciones de los participantes, ¿cierto? Pero por otro lado también tenemos las observaciones del investigador. Y eso no tenemos que perderlo de vista. El investigador, como actor del proceso de investigación, también está haciendo un papel, está cumpliendo un papel en el momento de recolectar la información. No es una máquina, no es simplemente como un repositorio de información, sino que el investigador, al ser persona, al ser ser humano, pues se involucra de alguna manera en el contexto y de esa manera el investigador entonces cobra también especial relevancia en este tipo de investigación. Ahora, ¿qué tipo de información tenemos, cierto? Pueden ser visuales como fotografías o videos, incluso pinturas, ¿cierto? Que yo voy a hacer el análisis del discurso en 1810, en época de la conquista, qué sé yo. Y lo voy a hacer a partir de las pinturas. O yo también tengo videos que hayan sido resultado de la recolección de información en entrevistas o fotografías que sean también una unidad de análisis dentro de un ejercicio, qué sé yo, etnográfico de recolectar una memoria. ¿Listo? También nosotros tenemos memoria auditiva, ¿cierto? O información recogida a manera de audios que están grabadas, pero también nosotros tenemos textos escritos que pueden ser documentos, cartas, libros, actas, bueno, diferente tipo de texto escrito. Y también, ojo con esto, miren chicos, y aquí está lo importante, expresiones verbales, pero también las no verbales, ¿cierto? Que se dan a partir de las respuestas que nos dan o los gestos que hagan o las actuaciones que realicen las personas cuando están, por ejemplo, dispuestas en un grupo focal, ¿cierto? En un grupo focal y se les muestra, por ejemplo, no sé, una escena una escena violenta y queremos ver las reacciones frente a la aceptación, digamos, de esa violencia. Y nosotros lo que vamos a hacer es una observación y nos damos cuenta que hay unas reacciones que van a ser dentro, que pueden ser tanto orales como también en gestos, ¿cierto? Y ojo, aquí bien importante, las narraciones del investigador. Esas anotaciones, esas grabaciones, esos apuntes en una libreta son importantes al momento de recolectar y de triangular la información. Por eso decíamos, y lo preguntaba al inicio, efectivamente cuando nosotros en periodismo decimos triangular la información a partir de un hecho, ¿cierto? Un hecho concreto que lo podemos tener aquí. Nosotros lo que vamos a hacer es obtener diferentes puntos de vista
de los diferentes actores que están presentes en ese hecho o en ese suceso. Un ejemplo concreto, un accidente de tránsito. ¿Quiénes son los involucrados? Pues lógicamente las personas que están en el accidente, pero también habrá el policía que se acercó, la persona a la que lo chocaron, una persona que estaba de transeúnte por allí y también las cámaras de grabación. Entonces miren cómo a partir de esa información, de una pregunta básica, ¿qué pasó? Ustedes tienen diferente información, ¿cierto? Y miren que ustedes la tienen, como decíamos, dispersa, es decir, hay una información con cada uno de un mismo, de un hecho en particular, pero con diferentes tipos de opiniones, de versiones, de experiencias, ¿cierto? Lo mismo sucede en investigación. Yo considero que hay un objeto o una unidad de análisis, de estudio, por ejemplo, de una situación, de una comunidad, de un evento, etcétera, y lo que yo voy a hacer es acercarme a ese evento de diferentes maneras. De pronto, si es un evento, por ejemplo, académico, una situación académica, no sé, la comunicación efectiva en el aula de clase, yo voy a entrevistar tal vez a los administrativos, yo también voy a entrevistar a los estudiantes, a los profesores y efectivamente el investigador va a estar inmerso haciendo una observación de ver las reacciones, los procesos y demás. Y luego lo que yo hago es obtener esa información de cada uno de esos datos y elaboro al final un informe. Pero ¿qué va a pasar en medio, cierto? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Este proceso que está entre la recolección de información y el informe que nosotros redactamos es lo que nosotros hacemos al momento de analizar esa información. Pero para poder analizar la información, nosotros necesitamos de lo siguiente: entender cuáles son los propósitos de ese análisis cualitativo, para que no lo perdamos de vista, chicos, y que ustedes a partir de estos propósitos, pues puedan construir finalmente las categorías cuando ustedes estén recolectando la información. Bien, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna de las investigaciones que ya están por allí adelantadas, ya han hecho un primer acercamiento a los datos, a la información, ya se han acercado como en primera instancia? Bueno, María José y Valentina están elaborando material desde desde el análisis documental, ¿cierto? Pero ustedes ya se han acercado a esos documentos, ¿cierto? Sí, profe, o sea, precisamente por lo que es muy teórico, Ajá. nosotros pues seguiremos trabajando con los mismos datos que hemos trabajado el primer marco. Entonces, o sea, como los primeros documentos que trabajamos son los que vamos a seguir trabajando, o sea, como no va a haber como Ya, muy otras bien. fuentes y eso, entonces eso ya Ya, o está sea, digamos definido. que la unidad de análisis es el mismo soporte teórico de alguna manera, Sí, ¿sí? totalmente. Eso. Bien, en esa información, digamos, como de análisis cualitativo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Es decir, ¿cuál es el propósito cuando ustedes se acerquen a la información? En primera instancia es poder explorar esos datos, ¿cierto? Ir encontrando en esas teorías, en esos libros, en esos capítulos, porque supongo yo, Valentín y María José, que si están haciendo un análisis documental, seguramente van a encontrar unos capítulos, no va a ser todo el libro, o va a ser un libro en particular, ¿cierto? ¿O cómo va a ser? Pues, por ejemplo, para la parte de pensamiento latinoamericano, únicamente se han tomado como apuntes de diferentes autores que han hablado al respecto, sobre todo los que tratan no solo el tema de decolonialidad, sino que además lo relacionan un poco con la comunicación. Pero para la categoría como de pensamiento filosófico y de psicopolítica como tal, sí se va Ajá. a tomar en cuenta como todo lo trabajado en el libro de Byung-Chul Han, que de hecho se llama así. Para eso mandamos a pedir el libro, o sea, el libro sí lo tenemos en físico y lo pensamos trabajar todo, también de hecho porque no es muy largo, o sea, es bien concreto y pues creo que merece la pena Ese y va a el ser la material unidad de da, análisis, ajá, el material da como para relacionarlo pues con con todo lo otras que ustedes teorías, quieren. ajá, sí. Ya, muy bien. Entonces, fíjense que ustedes tienen un libro, finalmente, que esa es su unidad de análisis. Miren cómo es de investigación cualitativa. Ustedes empezaron a explorar unos elementos y se dieron cuenta que en la unidad de análisis finalmente era el libro, ¿cierto? No era un capítulo, no era un artículo, sino que era finalmente la obra del autor, ¿cierto?
Sí. Pero finalmente nosotros tenemos allí una información dispersa, como decíamos. Entonces, el propósito para que de esa investigación o de ese análisis cualitativo es precisamente explorar esos datos. Es decir, finalmente no es solo leer la obra, sino qué es lo que vamos a hacer. Subrayar, ¿cierto? O lo que nosotros vamos a hacer es tomar apuntes, o seguramente nosotros lo que vamos a hacer es un análisis, una matriz documental en el que vamos a ir a partir, qué sé yo, de la revisión, de la lectura que yo vaya haciendo, pues ir sacando unos elementos que van emergiendo, digamos, de la misma obra, ¿cierto? Sí, está tratando de dividirse pues, por las mismas categorías que el libro trata también. Y Ya, tratar como de encontrar similitudes entre esas categorías que el mismo libro tiene con algunos temas de decolonialidad y comunicación. muy bien. Entonces ustedes seguramente van a tener que explorar esos datos, ¿cierto? ¿Y cómo los vamos a tener que explorar? Entonces, aquí está lo importante. Nosotros tenemos que imponerles una estructura. Primero lo exploramos, es decir, subrayamos o nosotros desgrabamos las entrevistas o nosotros sistematizamos la entrevista o la relatoría o la observación. Nosotros lo que hacemos es de la observación ir descubriendo, ¿cierto? Pero para que no se vuelva esa información que está dispersa y luego se vuelva una información difícil de manejar, nosotros le vamos a dar una estructura. ¿Listo? Esa estructura se la va a dar organizándola a partir de dos elementos. No se preocupen que luego los vamos a ir viendo cada uno de estos y cómo vamos a hacer para sacar esas unidades y esas categorías. ¿Listo? Lo importante primero es entender como el marco referencial, digámoslo así, de este análisis cualitativo. ¿Nosotros qué debemos hacer? O ustedes, finalmente, a partir de esa revisión, de esa exploración de datos, ustedes deben organizarla en unidades y categorías. Ahora más adelante vamos a ver un poco al respecto y luego a la siguiente clase que ya vamos a hacer como un ejercicio ya mucho más práctico de cómo descubrir esas unidades. ¿Listo? Listo, profe. Con esas unidades es como tú dices, miren, de la obra nosotros vamos descubriendo, ¿cierto? A partir de la lectura, todo lo que tiene que ver con dos elementos, con decolonialidad, ¿cierto? Y el otro, ¿cuál es? Pensamiento filosófico, ¿cierto? Es decir, Psicopolítica, precisamente. psicopolítica, perdón. Entonces, ustedes miren que van a descubrir esos dos elementos o en esa obra ustedes de alguna manera lo que quieren hacer es descubrir, ¿cierto? Subrayar esos elementos en toda la obra que seguramente van a estar en muchas partes de la obra. No es que estén en un solo capítulo, sino que precisamente ustedes se van a dar cuenta. Y van a utilizar una técnica, digamos, de subrayar. Me estoy inventando. Puede ser también utilizar un software para el análisis de información cualitativa. Pero finalmente lo que nosotros vamos a descubrir aquí es sacar unas categorías gruesas, digámoslo así, que nosotros vamos a descubrir que van a estar presentes. Luego vamos a ver, como les digo, la manera de descubrirlas de estas unidades, ¿cierto? Y luego esas unidades nosotros las vamos a dividir nuevamente en categorías para que nosotros podamos hacer finalmente el análisis de cada uno de esos elementos que hemos encontrado a partir de esas categorías. Es decir, es tratar de vaciar esa información que nosotros hemos descubierto, en este caso, en una obra, aunque nosotros también, lógicamente, lo podemos hacer a partir de una entrevista, ¿cierto? Entonces, en una entrevista, las tres personas, las cuatro personas que yo entrevisté, hablan siempre de lo mismo, de unas categorías de análisis, de unas unidades, las convertimos en unidades de palabras repetidas, de información repetida. Recuerden que nosotros estamos utilizando a partir de pensamientos, experiencias, vivencias, y eso es lo complicado, ¿cierto? Porque en una obra finalmente pues va a ser un poco más fácil porque está allí, pero ¿cómo descubrimos entonces esas unidades y esas categorías? ¿Con un software o finalmente pues manualmente, subrayando, transcribiendo y luego sacando aparte, etcétera, etcétera? ¿Listo? Luego, lo que nosotros vamos a hacer es describir
esas experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones. Esto lógicamente no va a suceder en el caso particular de ustedes, chicas, pero en otras investigaciones o en la investigación, por ejemplo, que ustedes al inicio, ¿se acuerdan que tenían pensado como en la comunicación de la mujer en una comunidad indígena, ¿cierto? Ustedes iban a entrevistar y ustedes iban a hacer observación, si no estoy mal, si no mal no lo recuerdo. Lástima que no están los demás Sí, compañeros. observación no participante. Ujú. Muy bien. Y lo que nosotros íbamos a hacer es encontrar, ¿cierto? En esa información no participante, pues esa información, esas experiencias a partir de ese lenguaje y las expresiones que iban a hacer y el contexto particular indígena, ¿cierto? Y allí es cuando nosotros vamos al siguiente, como al siguiente propósito, que es descubrir esos conceptos, esas categorías, esos temas o esos patrones, ¿cierto? Patrones significa que están repetidos, ¿cierto? O temas que nosotros empezamos a descubrir. Por ejemplo, en clima laboral, vemos que hay mucha carga de estrés, o en esa experiencia en la comunidad indígena, nos damos cuenta que un tema relevante ahora es el tema de la participación femenina desde la primera infancia. Ahí empecemos a encontrar un tema, ¿cierto? O unas categorías que nosotros empecemos a descubrir a partir de la observación, por ejemplo, los chicos, no sé si se desconecta y se conecta Diego, no sé si esté por allí. Bueno, una, esas, digamos, como esos elementos, esos datos que yo voy descubriendo a partir de esas entrevistas que yo he realizado, de la observación, y yo voy descubriendo esos elementos, ¿cierto? En conceptos, en categorías, temas y patrones. Pero también esos vínculos, ¿cierto? Para encontrarles el sentido. Es decir, en una entrevista alguien me dice que sintió estrés, pero las otras lo descartan. Las otras entrevistas no hablan de estrés, sino al contrario. Puede ser que tal vez esa persona en particular, ¿cierto? Por algún motivo en especial se sintió mal y en ese momento contestó mal la entrevista o la encuesta. Pero resulta que las tres personas a las que yo pude entrevistar también, resulta que no, que hablan en positivo, hablan que no sienten estrés. Aquí no solo estoy triangulando, sino que también yo estoy encontrando una categoría de análisis que va a ser, digamos, esa relación en el trabajo que tiene que ver con el estrés. Entonces yo ya le empiezo a dar sentido, yo empiezo a decir, bueno, hay alguien que se queja, pero finalmente hay una situación que no deviene del estrés, sino que tal vez puede devenir de alguna situación emocional. Y resulta que efectivamente en esa persona, en todas las personas que yo entrevisté, empiezo a darme cuenta que todas manejan un mismo tema, tienen un mismo patrón de comportamiento o manejan un mismo elemento. Aquí es importante detenernos en un aspecto en particular. Cuando yo ya me he dado cuenta de estos elementos, yo, ¿dónde tengo que dirigirme? Yo me tengo que dirigir al planteamiento del problema, chicos. Y aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque en el planteamiento del problema, cuando yo hice una primera inmersión en campo, cuando yo hice una revisión documental o cuando yo exploré unas investigaciones previas, etcétera, y pude plantear el problema, descubrir un problema, lo que sucedió fue que nosotros planteamos una situación a partir de una realidad. Sin embargo, cuando nosotros vamos a campo, nos damos cuenta que tal vez ese problema que nosotros planteamos al principio es necesario ajustarse precisamente por la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Caso concreto, y sigamos con el ejemplo de la comunicación indígena. Resulta que nosotros empezamos a darnos cuenta a partir de la revisión o de la experiencia previa que hayamos tenido en las comunidades, que es interesante hablar de la participación de la mujer en esos escenarios de una comunidad indígena. Entonces nosotros vamos a campo y empezamos a descubrir que no solo tenemos que hablar con las mujeres y con los líderes, sino que también con las familias, y eso significa con los chicos, con las hijas y con los hijos.
En ese momento nosotros nos damos cuenta, fíjense que en el planteamiento del problema solo habíamos abordado el tema de la mujer ya, pero no desde el punto de vista ni de la familia ni del punto de vista organizativo. Cuando yo voy a campo me doy cuenta de eso. ¿Qué es lo que hago en ese sentido entonces? Ajustar ese planteamiento, ¿cierto? Y analizar esos datos a partir de ese planteamiento del problema, de esa situación detectada. Lo mismo tienen que hacer ustedes, chicas, cuando ustedes hagan ese análisis de documental. Ustedes tienen un planteamiento del problema. Revisen ese planteamiento del problema mientras ustedes están haciendo la revisión de la información documental o cuando ustedes entrevistan o lo que tengan que hacer. ¿Listo? Luego, vamos a nosotros hacer esa comprensión del contexto que rodea los datos. Es decir, ojo, en la investigación cualitativa, nosotros no analizamos el datico por el datico, ¿cierto? Es decir, nosotros no nos vamos a este dato en particular, ¿cierto? Que está en la obra, sino que nosotros lo analizamos a partir de unas categorías y del todo. Lo mismo, el todo, es decir, la obra en este caso la vamos a analizar también con esta categoría. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en comunidades o en organizaciones. Nosotros cuando exploramos esos datos, interpretamos esa información y la llevamos al planteamiento del problema, vamos a comprender qué es lo que está sucediendo alrededor de esos datos. Es decir, qué va a suceder en esa organización, por ejemplo, en el caso de Pilar, en esa organización comunitaria, en esa fundación, qué es lo que yo planteé en el problema y qué es lo que está pasando en realidad y qué es lo que yo puedo hacer frente a ese problema, cómo yo lo puedo ajustar para poderlo comprender. Luego yo voy a reconstruir hechos e historias, es decir, voy a recoger esas entrevistas, esa observación, y yo lo que voy a hacer es reconstruir, es decir, traer esos elementos, esos hechos, esas historias, y yo las voy a reconstruir a partir de esos elementos que yo estoy analizando acá. Finalmente, cuando yo ya tengo esos resultados, yo voy a ponerlos o vincularlos con el conocimiento disponible. Es decir, nuevamente, ojo aquí, nosotros lo habíamos dicho, ojo aquí, es bien importante retomar el marco teórico. ¿Ok? El marco teórico a veces se vuelve ornamental o se vuelve como un momento momentáneo, es decir, lo construimos y luego nos olvidamos porque ya recolectamos la información. No. Lo primero que nosotros debemos hacer, o bueno, después de recolectar la información, lo que nosotros debemos hacer es precisamente no solo ponerlo en sintonía con el planteamiento del problema, sino con el conocimiento disponible, es decir, vamos y revisamos nuestro marco teórico. Y con la información que nosotros tenemos, Profe, ¿sí? ¿cómo así? O sea, ahí sí me perdí un poco. O sea, ¿cómo así regresarse al marco teórico? O sea, no. Revisarlo, volver al marco teórico, ver esas categorías del marco teórico, esos elementos, esa fundamentación teórica que nosotros desplegamos en ese marco teórico. ¿Qué nos dicen los teóricos, cierto? Entonces, digamos, es algo así. Voy a poner aquí. Nosotros tenemos, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá un poco. Nosotros tenemos un problema, ¿cierto? Que lo hemos planteado. Luego nosotros hacemos una inmersión en campo, ¿cierto? Es decir, nosotros eh, llevamos ese problema y entrevistamos, observamos, ¿cierto? Entrevistamos, observamos, encuestamos, ¿cierto? A partir de este problema que nosotros hemos detectado acá. Bien. Luego nosotros obtenemos unos datos, ¿cierto? Tenemos unos datos en bruto, como decíamos, ¿cierto? Que siguen siendo dispersos, miren. Entonces tenemos 3 entrevistas, tenemos 4 matrices de observación y tenemos el acta de 2 grupos focales. Luego resulta que nosotros, y ese es en el proceso en el que estábamos, es como para guiarnos, ¿cierto?
Luego nosotros lo que estamos haciendo es descubrir qué es lo que está pasando con esos datos, ¿cierto? Y lo que hacemos es, estos datos los llevamos a unas categorías, ¿cierto? Que nosotros hemos descubierto acá. Y que pueden haber diferentes categorías, ¿cierto? Que nosotros las vamos descubriendo a partir de unas unidades de análisis que, como en su caso, son a partir del pensamiento de un teórico, ¿cierto? Miren, nosotros tenemos aquí la información aquí. Y ya está organizada y nosotros decimos, miren, hay un tema recurrente, hay unas experiencias muy similares, hay unas vivencias en particular o hay unas reacciones que están muy de la mano y que suceden tanto en las entrevistas como en la observación como en el grupo focal. Y lo mismo sucede acá, ¿cierto? Encontramos unas categorías recurrentes que nosotros empezamos a descubrir aquí. Y ese es el primer momento ya después de poder analizar, de tener la información. Empezar a descubrir unas categorías, ¿cierto? Que esas se van a llamar, luego lo vamos a ver, no se preocupen, unas categorías emergentes. Hasta allí nosotros tenemos unos datos organizados y tenemos unas categorías, ¿cierto? Hemos podido organizar la información. Pero resulta que nosotros tenemos que volver cuando nosotros ya podamos hacer el análisis de la información, que va a ser aquí, digamos que pongámosles el análisis de la información, nosotros debemos regresar a ese planteamiento del problema para poderlo ajustar y decir, oigan, en ese problema nosotros hablamos de un aspecto que tal vez nosotros no lo tuvimos en cuenta, ajustamos el planteamiento del problema. Y aquí para responderte, María José, y perdóname que yo haya hecho, digamos, como como esa recopilación de información para que nosotros podamos entender. Y aquí nosotros, dentro de ese problema y el análisis de la información, nosotros tenemos o nosotros construimos aquí también un marco teórico, ¿cierto? Y ese marco teórico nos da, digamos, como esa fundamentación que va a dar soporte a este problema desde, ¿cierto? Desde escuelas, desde pensadores, ¿cierto? Y desde teorías que nos dicen que es cómo está o cómo se ha pensado, cómo se ha abordado ese problema de investigación, ¿cierto? Ese es nuestro famosísimo marco teórico, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Esos datos que nosotros recogimos, esos datos que nosotros organizamos y esos datos a los cuales nosotros les hemos dado una categoría, nosotros lo debemos hacer, lo que debemos hacer es ponerlos también, ¿cierto? Como en En diálogo con ese marco comparación, teórico. muy bien, muy bien. Ya, ok. Vuelve nuevamente el marco teórico. Esa escuela, ¿qué nos dijo esa escuela, ese libro? Nos dijo una cosa, ¿cierto? O sea, esa teoría ya está planteada, pero resulta que en la realidad nosotros descubrimos otra cosa. Eso, ese que está en medio de la mitad, es que está en medio de la mitad, que está en medio del análisis, ¿cierto? Eso que nosotros hemos ido poco a poco descubriendo a partir de esas entrevistas o de esa observación o de ese análisis documental, es lo que finalmente nos va a permitir a nosotros hablar, ¿cierto? Ponerlo en paralelo, en diálogo con ese marco teórico y respondernos entonces, ¿qué pasó? ¿Cierto? El teórico tenía razón, comprobamos esa teoría. ¿Qué pasó en ese contexto en particular con esa teoría? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué dista de esa teoría que decía de esta realidad que yo encontré? Recuerden que por eso es inductivo, y ahorita ustedes van a entender de pronto un poco.
¿Por qué es inductivo? Porque nosotros, miren, analizamos un pedacito de una realidad, ¿cierto? Para al final nosotros dar una teoría general de esos pequeños elementos que nosotros hemos descubierto acá. ¿Listo? Entonces, para concluir esta parte, tenemos un problema, tenemos un marco teórico, tenemos unos datos, ¿cierto? Que se han recogido a partir de unas técnicas y de unos instrumentos en particular. Luego esos datos nosotros los organizamos en categorías y luego esa información que ya está analizada y ya está categorizada y sistematizada, la ponemos o la conjuga o la ponemos en diálogo con el planteamiento del problema y con el marco teórico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Perdónenme que yo rayé tanto, no sé si les guste o les disguste, me parece que a veces funciona mejor. ¿Listo? Y luego finalmente generamos una teoría, miren, a partir de los datos. Ahora, no significa que sea una teoría, pues, para ganarse el premio Nobel, no. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer la misma investigación y hay muchos estudiantes que están haciendo la misma investigación que ustedes, porque el mundo es muy grande. Y la investigación cualitativa es así. ¿Qué es lo que va a resultar de eso? Que van a tener diferentes puntos de vista o versiones, ¿cierto? A partir o van a tener una teoría fundamentada en esos datos que ustedes recolectaron, en ese lugar en particular. Por eso es muy valioso cuando nosotros hacemos investigación cualitativa de gran magnitud, pues poderla hacer en diferentes espacios, en universidades, no sé, del norte, del sur, del oriente, del occidente, y se imaginan triangular esa información, pues va a resultar mucho más valioso de esa manera. ¿Listo? Bien, hasta allí alguna pregunta, alguna duda. Bueno, esto parece más hecho un ejercicio de Jerónimo, ¿no? Pero perdónenme que estoy aquí dibujando con el mouse. No, profe, está ahí todo claro. Sí, listo, un poquito como ahí como chubico, pero creo que si estamos en clase, creo que se va a entender. Yo no lo entendería, si solo lo veo así, pero bueno. Listo. Ya vamos a terminar, chicos, para poder nosotros en la siguiente clase, con esta información, poder hacer el análisis, digamos, el ejercicio ya de descubrir esas categorías de análisis. Veamos cuáles son esas características del análisis cualitativo, porque es bien importante que nosotros comprendamos que esas condiciones específicas de lo cualitativo es lo que a nosotros nos está dando tal vez incluso la riqueza, ¿cierto? De esta investigación. No es rígido, chicos, y ya lo habíamos visto, ¿cierto? Se mueve. Nosotros vamos de los datos, del planteamiento al marco teórico, de los datos al planteamiento, del planteamiento al marco teórico. Nosotros estamos pensando en una unidad de análisis de líderes, pero resulta que no solo son los líderes, sino también los detractores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, se mueve, cíclico. Una fuente de información es el investigador. Ojo con eso, bien importante, ¿cierto? El investigador es una fuente de información. Ustedes cuando observan, cuando analizan, cuando transcriben, cuando graban, ustedes son una fuente de información. Y esa fuente de información hay que tenerla en cuenta para ese análisis cualitativo. Es decir, ustedes como investigadores tienen una información valiosa para ese proyecto. Son varias interpretaciones. Nosotros tenemos varias entrevistas, varias observaciones y a partir de allí vamos a tener varias interpretaciones de la información, incluso varias interpretaciones entre investigaciones. Miren lo que decíamos, se estudia cada dato en sí mismo y en relación con los demás datos, es decir, como armar un rompecabezas, ¿cierto? Nosotros lo mirábamos acá, tal vez en este apartado aquí. Nosotros teníamos como, miren, como una información, ¿cierto? Digamos que este sea una entrevista, observación, y decíamos esto un grupo focal, ¿cierto? Resulta que en esta entrevista, o en estas 3 entrevistas, ¿cierto? Nosotros encontramos unas categorías que eran similares, ¿cierto? Y a partir de allí nosotros le dimos una categoría y eso es lo que nosotros vamos a analizar. Pues resulta que lo que nosotros debemos hacer es también, cuando
armamos un rompecabezas. Miramos la ficha pequeña, ¿cierto? Bien, ¿y nosotros qué miramos de esa ficha? ¿Qué color es? ¿Qué figura tiene? ¿Dónde podría ser? ¿Y cómo la comparamos? A partir de todo el rompecabezas, ¿cierto? Y nos damos cuenta que si esas características que nosotros tenemos de esa ficha, ¿cómo encaja en esa totalidad? Y lo mismo, nosotros miramos como todo el dibujo, todo el rompecabezas para ver cómo nosotros hacemos el análisis de esa información para poderlo armar, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. Nosotros armamos el rompecabezas del conocimiento haciendo el análisis de cada entrevista, pero también en relación con los demás datos, con la demás información, con la teoría, con las otras entrevistas, con los otros instrumentos, etcétera. Hay que organizar, como decíamos, los segmentos de datos, es decir, ¿qué son los segmentos de datos? Esa entrevista, esa observación, esa encuesta, ese formulario, etcétera, etcétera, debemos organizarlas en un sistema de categorías, ¿cierto? Lo que nosotros decíamos acá. Es decir, todos esos datos tenemos que darles una categoría. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en la siguiente clase a partir de ahí. A partir de allí, esos segmentos de datos o esas categorías van a tener un orden superior. ¿Qué significa ese? ¿Qué significa eso? Que de todas esas entrevistas va a resultar algo, va a emerger, por eso se llaman categorías emergentes, emergen, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas categorías, cierto? En esa información, en esos datos que están en esa entrevista, que están en esa observación, que están en ese diario de campo. De allí van a emerger esas categorías. Esas expresiones que a mí me dicen, esas categorías que nosotros hemos analizado, esos temas de discusión que han resultado en ese grupo focal, esos patrones que se repiten en cada una de las entrevistas que yo tengo, esas hipótesis que de pronto yo pueda resultar, o esa teoría que de pronto está por allí y que yo la he puesto en discusión. Allí empiezan a emerger cuando yo empiezo a hacer el análisis de esos datos. ¿Listo? Bien. Hasta allí, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok. Veamos entonces los momentos rápidamente del análisis cualitativo. ¿Listo? Para nosotros dejarlo como con la claridad suficiente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Miren, recolectamos datos, ¿cierto? Aquí está. Luego, ¿nosotros qué hacemos? Miren que no es lineal. Nosotros habíamos dicho que no es lineal, ¿cierto? Bien. Hacemos los primeros datos de la inmersión, observamos, hacemos anotaciones, voy a campo, bueno, entiendo lo que se trata. Luego hago ya la entrevista al experto o la observación de las asambleas, de los encuentros, o hago unas entrevistas a las personas, en fin. Luego, esos datos yo los recolecto, ¿cierto? ¿Cómo? En entrevistas, como decíamos, en grupo focal, en observación, datos, materiales, etcétera. Preparo los datos para el análisis, es decir, desgrabo la información, las entrevistas yo las transcribo, la observación yo empiezo a sacar apuntes de las observaciones que se hizo y empiezo a darme cuenta, como decíamos, de unos patrones, de unos temas en particular. ¿Qué es lo que hago? Entonces, ¿cómo hago ese análisis? En una matriz, en un diagrama, en un mapa conceptual, en un esquema, en programas de análisis cualitativo como Atlas TI, como en vivo. Es decir, nosotros procesamos esa información, ¿cierto? Luego nosotros hacemos una reflexión, ¿cierto? Cuando
ustedes van a dar cuenta que cuando estén en campo van a empezar a hacer reflexión de esos datos que están allí. Por eso es importante la visión del observador, el análisis que pueda hacer de esa información. Luego de eso yo voy a tener como una reflexión inicial, ¿cierto? Acá, pero acá yo ya voy a tener una información específica de los datos que yo tengo, ¿cierto? Cuando yo hago una observación inicial voy a tener unos datos, cuando yo hago una observación profunda voy a tener unos datos y con esos datos que yo tengo, yo voy a hacer el análisis de la información, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, miren, con categorías, a partir de significados, de las relaciones, encuentro esas categorías y luego esas similitudes y vamos a tener unos resultados. Es decir, miren chicos, la información, la recolección de datos se va dando en cada uno de los momentos de la investigación. En el primer momento, cuando yo ya entrevisto, cuando yo ya tengo los datos, ¿cierto? Y a cada uno de esos datos yo los voy organizando en mapas, con software, etcétera, y luego yo encuentro las categorías. Lo que decíamos, podemos regresar en los diferentes momentos, es decir, yo puedo regresar a ver qué pasó en esa primera observación inicial, en ese planteamiento del problema, cuando yo ya puedo hacer el análisis de datos o de esas categorías. Esa es la información que nosotros debemos analizar. Esa es la información cualitativa como nosotros la tenemos. Y luego nosotros ya vamos a ver una información mucho más valiosa al momento de recoger la información y de procesarla y de analizarla. ¿Qué preguntas tengo yo al inicio? Es lo que tengo en mente cuando ustedes van a hacer. El planteamiento es lo que de verdad quiere decir. Ese planteamiento que yo estoy es adecuado. ¿Debo mantenerlo o debo modificarlo? Eso es cuando ustedes ya estén en campo, ¿cierto? Pero luego cuando ya estén analizando la información, cuando ustedes ya estén recogiendo las entrevistas, cuando ustedes hagan los grupos focales, pues seguramente se tienen que hacer estas preguntas. ¿Qué me dice esto? ¿Qué significa esto otro? ¿Por qué ocurre aquello? Esas son las preguntas que ustedes se tienen que elevar en el momento en el que ya empiezan a hacer el análisis de la información. Ahora, ya tenemos que hacer el análisis detallado de los datos. No solo recoger la información, ya sistematicé la entrevista, la tengo en un Word de 20 páginas, listo, ya está el análisis. Pero no, yo ya saqué las categorías y yo ya sé que hay unos temas en particular. No, hasta allí no llega la información. Nosotros tenemos que hacer el análisis detallado de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo vamos a ver. Recolectamos los datos, revisamos los datos, organizamos los datos y la información, preparamos los datos para el análisis, descubrimos las unidades de análisis y aquí es donde la siguiente parte de nuestra clase es la codificación o el primer nivel de codificación, es decir, lo que nosotros hablábamos desde el principio, localizar esas unidades de análisis y designarles categorías y códigos como esas categorías emergentes, ¿cierto? Y esas categorías o esa codificación axial de las categorías, es decir, son dos momentos. ¿Cómo se llama eso? El descubrimiento de las categorías a partir, ¿cierto?, de la información que nosotros o de esas unidades de análisis que nosotros tengamos acá, ¿sí? Las localizamos, le damos unas categorías, le damos unos códigos. ¿Y cómo vamos a hacer esas categorías? Desde las conceptualizaciones, definiciones, significados, ejemplos o segmentos de contenido, es decir, un análisis de una fotografía, un pedazo de la fotografía, solo se va a analizar una parte, para que luego ya nosotros podamos agrupar esas categorías, las podamos darles a partir de temas y patrones, relacionar las diferentes categorías
darles ejemplos a esos temas, a esos patrones, a esas relaciones. Es decir, nosotros vamos a recoger la información y vamos a decir, esto que hemos descubierto acá, ¿cierto? Esto que nosotros hemos descubierto acá, de estas categorías en particular, tienen unos patrones recurrentes y esos patrones recurrentes es lo que a nosotros nos va a permitir desarrollar el informe final. A partir de aquí, del análisis de esos datos, teniendo en cuenta el planteamiento y el marco teórico, para que al final, al describir, ojo con esto, las relaciones e interacciones entre esas categorías, podamos elaborar o una historia o una narrativa, ¿cierto? O podamos generar una hipótesis o podamos explicar esa teoría o dar, si es una investigación exploratoria, dar unas razones por las cuales se da o una teoría resultante a partir de la información que yo he descubierto acá. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho en esta clase, chicos? Darle sentido a ese análisis que nosotros vamos a realizar a la siguiente clase. ¿Para qué? Para que nosotros, entendiendo que es que al principio nos preguntamos unas cosas y luego ya vamos a ir profundizando en eso, nosotros podamos descubrir esos elementos que están escondidos o vamos a descubrir esos elementos que están en esas técnicas que nosotros vamos a utilizar en esos datos que recogimos. ¿De cuáles? ¿De cuáles datos? Los que ya nosotros tenemos. Si son visuales, visuales, si son las narraciones de los participantes a partir de las grabaciones que tengamos, o de los textos escritos, como en el caso de la investigación de María José y Camila, o también esos gestos que pueden ser esas expresiones verbales o no verbales incluso de esos gestos de las entrevistas o del grupo focal. ¿Cómo vamos a descubrir esas categorías? Eso es lo que vamos a ver a la siguiente clase. ¿Qué es lo que nos queda de esta clase? Entender que la investigación cualitativa tiene unos elementos diferentes a la investigación cuantitativa, que se devuelve y que regresa, y que la investigación nos va a permitir volver siempre al planteamiento del problema, que nosotros podemos cambiar esas unidades de análisis, que las podemos ajustar, pero ante todo, que nosotros podamos encontrar en esa investigación que parecía un poco dispersa, encontrar esas unidades y esas categorías para que a partir de allí nosotros podamos descubrir unos elementos clave de la investigación cuantitativa que va a estar relacionada, como mirábamos acá, ¿cierto? Descubrir esas categorías y luego a partir de esa información, esa relación y esas interconexiones para que nosotros podamos hacer en ese análisis y finalmente el informe final. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas, inquietudes hasta allí. Yo sé que esto es un poco la teoría aún, ¿cierto? Porque no hemos llegado como ese elemento práctico de descubrir, en la siguiente clase lo vamos a hacer, pero me gustaría saber, bueno, las personas que se fueron sumando como en el transcurso de la clase, si se pudieron conectar y si quedó claro como esos elementos clave de la investigación cualitativa y sobre todo de la forma como nosotros nos acercamos a los datos, cómo nosotros hacemos el análisis de esos datos, cómo los organizamos para que a partir de esa organización, de esa categorización, nosotros podamos elaborar nuestro informe final. ¿Sí quedó claro o quedan dudas, chicos, al respecto? Me gustaría escucharlos, pues, esta clase un poco ausente, un poco extraña que tuvimos el día de hoy. Pues, profe, por acá todo claro. No sé si mis compañeros tengan alguna duda.
Gracias, María José. No sé, Diego, Fernanda, Pilar. Profe, en mi caso es que a veces yo, bueno, las explicaciones como que, ajá, y cuando tengo que estar como que en la situación para poder a veces entender, pero siendo sincera, no me queda claro todo, pero es normal, porque pues no aprendo siempre así, o sea, no, sino que pues pasa el tiempo. Yo les propongo lo siguiente, a la siguiente, en la próxima clase, lo que podemos hacer es llevarlo un poco más a la práctica, como les decía, en el sentido de descubrir esas categorías a partir del análisis de la información. Yo tengo una investigación de una lengua cofana a partir de unos mitos y estoy seguro que esa matriz de análisis nos puede servir y nos vamos a ir dando cuenta cómo esos elementos van emergiendo a partir como del ejercicio que nosotros hagamos del análisis de la información. Lo importante es que los elementos clave de acá, es decir, que la información cualitativa no es lineal, sino que es cíclica, que no es rígida, sino que se mueve, que lo importante, como decíamos por acá, eh, que no es rígida, que el investigador es importante, que hay varias interpretaciones, que se estudian los datos en particular, pero también con relación a los demás, que los segmentos o unidades hay que organizarlas en categorías y que esas categorías emergen en un orden superior a partir de esa descripción, expresión, categorías, temas, hipótesis y teorías que nosotros estemos analizando. A partir de allí, de esos elementos, de esas características del análisis cualitativo, si esto queda medianamente claro, estoy seguro que en la próxima clase nos vamos a dar cuenta ya en la práctica por qué no es rígido, por qué es importante el investigador, por qué hay varias interpretaciones, cómo así queda cada uno de los datos, pero lo importante es que ustedes tengan como los elementos de referencia para que lo podamos llevar como a la práctica. ¿Listo? No sé, Fernanda, Diego, que estuvo un poco intermitente también, no sé si tenga algunas dudas que las podamos resolver. Hola, profe, buenas tardes. Sí. Pues me parece, al momento que yo me conecté a la clase, pues entendí lo que alcancé a escuchar y pues me parece una excelente opción si en la próxima clase pues usted nos hace como de forma práctica para pues nosotros después, ya una vez tengamos el aval de, ¿de qué es? De aplicar nuestros instrumentos, pues podamos llegar a esta fase pues con mucha facilidad, ¿no? Entonces, pues yo sí le agradezco mucho si hacemos esa parte práctica la próxima clase. Sí, por supuesto, al inicio de la clase decíamos eso, ¿cierto? Que hoy vamos a ver esta parte densa, digámoslo así, de los propósitos y de las características y del sentido del análisis de la información cualitativa para que a la clase siguiente sí podamos precisamente hacer como un análisis un poco más práctico de esta información. Yo creo que en este momento va a resultar un poco harto y yo lo sé, pero se dan cuenta la importancia de la sustentación de avance para que nosotros en este, como yo les decía al inicio del semestre, ojalá empezando noviembre tengamos como los datos ya para poder analizar precisamente para esto, para que no tengamos que hacer un ejemplo de mi investigación, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase, sino de sus propios datos, de su propia información. Ojalá lo hubiéramos podido hacer y creo que ahí me empiezan a entender por qué lo insistente, a veces como lo incisivo de decirles ya, porque era como importante para este momento en particular, que es cuando yo con los datos que tengo puedo hacer el análisis. Ahora lo vamos a hacer con unos datos evidentemente reales, pero que son fruto de mi investigación. Pero estoy seguro que con ese ejercicio van a quedar unos elementos también claros en torno a lo principal que es descubrir las categorías emergentes, organizarlo a partir de temas, a partir de patrones, a partir de expresiones que se repiten y con esa información nosotros poder hacer el análisis ya de la información. ¿Listo? Espero que haya quedado claro
y que en este momento se estén dando cuenta, digamos, como la importancia que yo de la insistencia que yo les tenía. ¿Listo? Y siempre es con el mejor ánimo, por supuesto, es para poderles dar lo mejor de la clase. ¿Listo? No sé si haya más dudas, Diego. Bueno, no sé, Pilar, si de pronto en este poquito de tiempo final haya quedado algo más de claridad. En mi caso, profe, tenía mal el internet, entonces estaba conectándome y desconectándome, pero lo poco que le presté atención sí le entendí. Pero yo creo que también, al igual que mi compañera Fernanda, creo que sería mucho mejor ya verlo como, ya llevarlo como a la práctica, ¿no? Por Para también supuesto. comprenderlo un poco más. Claro que sí, a la siguiente clase ya lo vamos a ver, ¿listo? Para encontrar las categorías, para encontrar esas categorías emergentes y sobre todo mm, como esos temas o esas expresiones o esas categorías o esas, como les digo yo, como esos elementos en particular que se ven ya cuando uno está en campo y recoge la información. ¿Listo? Bueno, si no Profe, tienen dudas, Fernanda, profe, qué pena. Profe, tranquila. una pregunta Ujú. por fuera de la clase. Yo estoy a la espera de la respuesta de los jurados. ¿Cuánto se demoran, pues, así? Son 8 días y gustas al terminar la clase hago como la revisión rápida de esa información Vale, profe, y sí, te porque es que confirmo. ya han pasado 10 días y no he recibido respuesta. No, pero creo que yo, digamos, ya se envía a jurados, ya te digo si quieres. Ah, vale, profe, vale. ¿Listo? Pero sí, yo ya sé que ya está. ¿Listo? Bien, chicos, en el Moodle sino que yo necesito es que Pilar, te agradezco como representante, me puedas ayudar a la siguiente clase si necesito que se conecten la mayoría por dos aspectos. La primera, porque es bien importante que ya miremos sobre la práctica, cómo es el análisis de datos cualitativos y que no se pierdan luego en su investigación, porque pues, va a ser una clase más y no va a funcionar. Y en segunda instancia, porque vamos a hacer como una presentación muy rápida de lo que es el PEP o el plan estratégico del programa, que es bien importante conocerlo. Ustedes deben saber que dentro de 15 días ya vamos a tener la visita de pares para nuestra acreditación institucional, ¿cierto? ¿Sabían eso? Sí, Sí, profe. profe. No. Eso, Diego. Entonces, digamos, como que en 15 días nos van a visitar virtualmente desde el Consejo Nacional de Acreditación eh, para ver que dentro de unas condiciones que se estén cumpliendo y uno de esos elementos clave es que ustedes conozcan como nuestro mapa, nuestra hoja de ruta o nuestro plano general, digamos, del programa que orienta todas las acciones. Entonces te agradezco, Pilar, si motivas la participación de la siguiente clase por esos dos motivos. ¿Listo? Listo, profe. Profe, em, Ujú. yo creo que no estoy en Moodle. No estás en Moodle. A ver, vamos a ver. Creo que no. Vamos a ver. Permítame un Profe, yo segundo. creo que ninguno estamos en módulo. ¿Nadie está en Moodle? No, profe, nadie. A ver, Sí, ya. yo creo que algunos, pero creo, porque Sí, el profe algunos. hizo una clase en la que nos agregó, pero habían unos que no estábamos y como que se olvidó. Majo dice que tampoco está, profe. Ya listo. Entonces vamos a ver. Listo. Les voy a enviar en el chat. Te agradezco, Pilar, que copies Este es el PAS, ¿cierto? Para que ustedes se puedan automatricular. Ah, no, perdóname, ese no es. Profe, Sí, ¿usted me puede regalar un minutico al final? sí, por supuesto. Gracias.
Listo, entonces, esa es la clave y el curso se llama, a ver, lo voy a buscar bien. Taller de investigación 3 aparece normal, ¿cierto? Si no, yo también se los voy a compartir por este lado. Les agradezco que me ayuden a visualizarlo. Recuerden que deben ingresar con su usuario y contraseña. ¿Listo? Allí en el Moodle está cargado pues además de la información del curso, está cargado justamente el PEP, que lo cargué el día de hoy, para que lo puedan revisar también. ¿Listo? Si tienen algún inconveniente en la matrícula del curso, por favor me lo comenten. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. No, Ah, ninguna. ya. Ah, Sí, ya, sí. perdón, es que como la conexión a veces falla, yo dije, me quedé solito. Listo. Entonces nos vemos a la siguiente clase. Ingresen al curso, revisen la información. Si tienen dudas, por favor, me las comparten. ¿Listo? Les envío un fuerte abrazo. Que les vaya muy bien, Chao, que tengan un profe, excelente gracias. fin de semana. Hasta luego, profe. Adiós, Gracias, profe. Diego. Chao, Fernanda, cuídate y cuídalo. Sí, profe. Hola, profe. Hola, María José, ¿cómo estás? Un poco agripada, pero bien. Em, y Jero también. Pero es Profe, gripita nomás, cuidaránse, sí. por favor, porque eso es peligroso, ahora ya no se sabe. No, sí, es solo gripa, es que los dos tenemos rinitis Ah, no, uy, cuídate, porque ahora con mayor razón. con ese frío. Claro. Profe, es que pues con Vale teníamos una pregunta. Lo que pasa es que nosotros queríamos saber si esa sustentación de avances, o sea, se puede hacer únicamente porque ya estamos como culminando por fin, digamos, ese marco y pues ya ahí quedaríamos como al día con nosotras mismas con lo que nos faltaba, pero nosotros queríamos saber si se puede hacer avance con eso o necesariamente hay que tener también pues como un avance de la recolección de datos de ese proceso o si solo se No, no, puede no, nada. No, ya se puede hacer. O sea, si ya tienen así como el capitulito, digamos, el capítulo 1 y 2, ya lo pueden enviar. Ay, pues Ujú. eso, no era básicamente eso, profe. Entonces, pues de repente a ver si pues, no sé si para la próxima clase, pero para dentro de 15 sí ya, pues muy seguramente. Uy, genial, eso sí sería genial, ¿sabes por qué? Porque también el profe John y el profe Omar ya han avanzado en la aprobación a nivel institucional de su investigación. En fin, es como para que ustedes estén como a la par y no se vayan, como les digo yo siempre, como a atrasar, pues, ¿no? En su proceso es lo más importante. Sí, no, o sea, yo creo que, pues, o sea, para la otra semana sí creo que es muy pronto porque además me gustaría como pegarle una segunda leída, Ya. pero para de repente el 12 que sería como dentro de 15 yo creo que sí. Entonces, pues era para Bueno, saber eso, al porque menos este semestre van a hacer el avance y eso está bien, sino que pues el siguiente semestre ya es práctica, entonces eso es lo que yo no quería, como que hagan no, práctica y hagan la yo sé, investigación. profe, pero es que Ni sinceramente modos. pues, se me salía de las manos. O sea, Claro. no podía como desatender asuntos realmente muy urgentes, No, no entonces te no. preocupes que lo que yo les digo siempre, o sea, es como el ánimo mío es provocarlos pues para que lo logren. Hay estudiantes pues como te digo yo, que lo ven a bien, hay otros pues que dicen, profe no molesta, hay otros que dicen, profe es mi trabajo, hay otras personas como tú pues que trabaja de manera independiente, entonces siempre es como con el ánimo de que no se atrasen, porque les juro que si yo no les dijera, verán su avance, les aseguro que
lo tomarían más como una parte del proceso y no como una obligación, que es como yo quiero que lo vean, que es Claro, una obligación, más que, ay, es una parte del proceso y no, no, no. O sea, ojalá uno pudiera decir, en octavo hacen avance, punto, o presentan resultados de malas, una cosa así, pero no se puede porque tú sabes que las dinámicas de la investigación son bastante complejas, ujú, por los mismos estudiantes, por la realidad de la investigación. Mire, ustedes en la investigación interdisciplinar y a ustedes no son de la interdisciplinar, ustedes son interinstitucional, es investigación interinstitucional. ujú. Entonces, digamos, como que hay muchos factores, pero que, repito, la idea es como que ustedes puedan enfrentarse a este mundo de la investigación de la mejor manera posible y es haciendo Ajá. la sustentación de avance para poder tener esos datos y poder de alguna manera poderlos manipular. Ojalá pudieran, si puedes hacer el avance y ojalá nos pudiéramos encontrar antes de terminar la clase con algo de los datos, con cada una de las investigaciones, yo sería contentísimo, para que con cada proyecto decir, a ver, estos datos se acuerdan de las categorías, resultaron, no resultaron, ojalá pudiéramos llegar a eso. Si llegamos a eso, Pero, me sentiría contento, si no, pues bueno. profe, pero, o sea, seguro puedo hacer como, porque realmente nosotros o sea, llegamos al final como hasta de la segunda parte, Ajá. que era como ya, porque la primera, o sea, el final de la primera parte era esto de la propuesta de instrumentos y de técnicas y De hecho, instrumentos. Esa ajá, y era de la primera hecho, parte, ¿no? claro, pero de hecho recuerda que eso se modifica en el segundo capítulo porque se Claro, actualiza y ya no va, o sea, solo va solo va, digamos que la propuesta se actualiza en el segundo capítulo con el marco referencial. Ya no es acercamiento al marco referencial, sino es el marco sí. referencial. Ujú. Ujú. Ya. Entonces, con eso, mm, mejor dicho, con la parte final de la segunda parte, con Ujú. eso se puede sin necesidad de haber iniciado como tal la práctica de la investigación, ¿cierto? Se puede que, perdón. O sea, presentar el avance. Sí, por eso te digo, ajá, es que ese es el momento clave para que después tú puedas aplicar los instrumentos, porque se supone que en la sustentación de avances se da visto bueno a los instrumentos o se validan los instrumentos, o hubo un proceso de validación a partir de la revisión del documento por parte de los jurados. Entonces, los jurados al momento de revisar el documento van a ver los instrumentos y van a decir si están bien estas preguntas, no, 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 y eso va a servir como validación. Y con esa validación que coincide con la sustentación de avance, ustedes pueden ir a campo. Ya. Entonces, si lo pueden mandar rápido, mejor, para que ustedes antes de terminar este semestre que pudieran hacer el avance, uff, uy, chicas, les quedan todas las vacaciones para analizar y como lo suyo es documental, pues simplemente es Ujú. como de leer y de revisar y de anotar y de ver esas categorías cómo van resultando y luego al siguiente semestre, mientras van haciendo la práctica, ya van haciendo el análisis de la información. Que mi propósito es que ustedes terminen práctica con su trabajo de grado también finalizado, para que Ay, ustedes no doctora. tengan que esperar un año en graduarse, porque si no tienen que esperarse un año en graduarse. Imagínate, entonces yo quiero que digamos que si ustedes al siguiente semestre terminan, que sería Junio. abril, o sea, en abril ustedes se graduarían en agosto. Ujú. Bellísimo, pero si no, ustedes tienen que quedarse un semestre más y pues eso ya quedaría al abril, así de Claro, tristes, porque acuérdate que solo hay 3 grados, en abril, en agosto y en diciembre. ya. ¿Listo? Ese es como que ustedes traten como de calcular, digámoslo así, en términos de cronograma, de calendario, para que ustedes digan, uff, claro, el profe tiene razón. Si nosotros hacemos avance terminando este año, el otro año ya están graduados. Listo, vale. Esa es la intención solamente. ¿Listo? Bueno, profe, eso era, Listo, María José. básicamente. Bueno, entonces ahí que les vaya muy bien. Creo que también como lo suyo es documental, podríamos hacer un ejercicio de, si ustedes tienen ya, digamos, sacado datos, alguna información o algo, podemos hacer el ejercicio también con su proyecto, si les parece. O sea, como que no sea solo lo mío, porque el Ya. suyo no requiere como ir a entrevistar, como en el caso de los demás, o de ir a Ujú. observar, sino que ya está allí, el libro ya está allí. Sí, pues nosotros lo que hicimos fue también, o sea, para analizar primero totalmente el libro, fue como organizarlo en mapas. Ah, genial. Eso Entonces, entonces si eso sí quieren lo lo tenemos. podemos ver.
Y de allí, si quieren, yo les ayudo a encontrar las categorías emergentes o las metemos en el en vivo, que es el software que tiene el programa, para ver qué información nos saca. ¿Qué les parece? Listo. ¿Listo? Sí, Te agradezco que si me puedes motivar a los compañeros que asistan a la clase y que traigan el material, que si de pronto entrevistaron por allí en otro proyecto o de otra manera, que traigan el material para que el laboratorio de la siguiente clase sea lo más, ¿cómo se llama eso? Lo más productiva posible. ¿Listo? listo, profe, sí, yo ahorita ya les hablo en el grupo. Eso, que sí es bien importante para que no nos perdamos de ese laboratorio. ¿Listo? Listo. Bueno, profe. Bueno, Eso. María José. Muchas Entonces, gracias. cuídate de la gripa, cuida a tu chiquito y nos vemos a la siguiente clase. Bueno, profe, gracias. Un Bueno, abrazo. éxitos. Adiós. Igualmente, que estés muy bien.